Los lugares son vitales en nuestra búsqueda de la comunión con Dios en la oración. Pero, ¿alguna vez te has encontrado buscando palabras a tientas cuando intentas rezar en ciertos lugares? ¿Observas que algunos lugares te minan la fuerza espiritual? Intentas conectar con Dios en la oración, pero sientes en lo más profundo de tu espíritu que no puedes llegar a Él. Quizá las palabras que consigues murmurar parecen estar bloqueadas por unas paredes invisibles que hacen que tus oraciones te reboten. O tal vez estás en una batalla constante contra el sueño, la distracción o el cansancio inexplicable. Prepárate para que desvelemos la verdad que se esconde tras esta desagradable experiencia en el lugar de la oración. Antes de continuar con este tema tan importante, pulsa suscribirse y mantente conectado. Que Dios te bendiga. Amados, entiendo que no poder orar os hace sentir desconectados de lo que os mantiene vivos como cristianos. En lugar de sentiros renovados y esperanzados, os sentís secos y frustrados. En situaciones como esta, la mayoría de la gente mira hacia adentro para descubrir qué puede estar mal. Se preguntan si han hecho algo para desconectarse del Espíritu de Dios. Acaban más desconcertados cuando no pueden obtener respuestas, porque las respuestas que buscan no están en su interior. Esto se debe a que, a veces, el entorno puede influir en tu comunión con Dios. Sí, esto puede sonar inusual, pero experimentar una restricción del flujo de tu comunión con Dios en ciertos lugares no es una mera coincidencia. ¿Te has tomado un momento para observar la vida de comunión con Dios de Abraham? En la época de Abraham, la gente construía altares a Dios para elevarle sus oraciones a través del incienso. En Génesis 12, versículos 1 a 3, Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal y se fuera a una tierra que él le mostraría. El hecho de que Abraham nunca construyera un altar en su tierra natal demuestra que su tierra natal no era propicia para la comunión con Dios. Vea lo que revela la Biblia en Génesis 12, versículo 8. De allí se dirigió a las colinas, al este de Betel, y levantó su tienda, con Betel al oeste y Ai al este. Allí construyó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham pudo orar a Dios justo después de dejar el país de su padre. Al igual que los entornos en los que se encuentran muchas personas hoy en día, la tierra natal de Abraham era espiritualmente opresiva. Amado, debes prestar atención a este video si te cuesta rezar cuando llegas a un nuevo entorno, a pesar de todos tus intentos de luchar contra las distracciones y las debilidades. Tienes que dejar de mirar hacia adentro y mirar a tu alrededor, porque la verdadera razón por la que te cuesta rezar no es por lo que has hecho. Es porque estás en un entorno espiritualmente opresivo. Un entorno espiritualmente opresivo es un lugar donde las influencias espirituales negativas impiden que las personas experimenten la libertad espiritual y la conexión con Dios. Esta opresión puede manifestarse a través de influencias demoníacas o a través de acciones humanas que suprimen tu crecimiento espiritual. En este video, veremos cómo se manifiesta esta opresión espiritual y cómo superarla y conectar con Dios de nuevo. Número 1. La presencia de actividades ocultas o demoníacas. Puede que no siempre lo reconozcas al principio porque los espíritus ocultos y demoníacos operan principalmente al amparo de la oscuridad. Pero cuando te encuentres en un entorno en el que haya prácticas ocultas o actividades demoníacas, empezarás a notar un cambio en tu vida espiritual. Algo en ese ambiente suprime tu capacidad de rezar y conectar con Dios de forma sutil pero poderosa. Cuanto más tiempo pases en un entorno saturado de influencias ocultas, más difícil será alzar la voz en la oración. Al principio, puede que te sientas distraído o desinteresado. Tu fervor habitual por la oración se debilita y te resulta difícil concentrarte. No siempre es porque estés cansado o preocupado. En cambio,
Una fuerza invisible está actuando en contra de tu capacidad para tener comunión con Dios. Vea lo que dicen las Escrituras en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Este versículo revela que la razón por la que le cuesta orar es más grave de lo que imagina. Cuando estás en un entorno espiritual donde hay actividades demoníacas, hay una resistencia invisible a cualquier cosa que se alinee con la presencia y el poder de Dios. Ese entorno es territorio del diablo. Su objetivo principal es silenciarte. No quiere que te comuniques con Dios porque la oración es una confrontación contra sus operaciones. La presencia del nombre de Jesús tiene tanta potencia que cuando estás en el territorio del diablo, Él hace todo lo posible para evitar que invoques ese nombre en oración. Mira el testimonio de los 72 discípulos enviados a predicar el Evangelio en Lucas capítulo 10. Regresaron regocijándose porque los demonios se sometían a ellos al mencionar el nombre de Jesús. El diablo también te impide orar en ciertos lugares de su operación porque sabe que tus oraciones pueden liberar a los cautivos bajo su opresión. Mira la historia de Pablo y Silas en prisión en Hechos 16. Oraron y cantaron alabanzas a Dios, y hubo un poderoso derramamiento del poder de Dios. Las puertas de la prisión, fuertemente aseguradas, se abrieron, y las cadenas de otros prisioneros se rompieron. Amados, aunque no estéis cautivos del diablo, Él sabe que vuestras oraciones pueden liberar a personas que están cautivas. Puede que haya personas que se hayan convertido en esclavas del abuso de sustancias, la inmoralidad o la mala salud debido a las operaciones de sus agentes en ese territorio en particular. Y todo lo que tiene que hacer es impedir que oréis para liberar a sus presas. La presencia de actividades demoníacas en un entorno viene acompañada de la experiencia de un miedo inexplicable. La idea de rezar puede hacer que de repente sientas miedo. Empiezas a sentir que algo terrible podría suceder si intentas comunicarte con Dios. Sabes que la oración es tu fuente de fortaleza, pero sientes miedo cada vez que intentas rezar. No es natural. El enemigo utiliza el miedo como herramienta para paralizar tu fe y mantenerte estancado espiritualmente. En los entornos donde tienen lugar actividades ocultas, el miedo suele ser un espíritu dominante. Se cuela en tus pensamientos para hacerte dudar y debilitarte espiritualmente. Otra cosa que experimentas en un entorno así es la confusión que se apodera de tu corazón. Puede que te encuentres cuestionando cosas de las que antes estabas completamente seguro. La claridad y la confianza que una vez tuviste en Dios pueden empezar a parecerte lejanas. Las actividades demoníacas hacen que la oración sea complicada en lugar de ser una conversación sencilla e íntima con Dios. El diablo sabe que la confusión te dificultará la oración significativa. Sabe que no puedes concentrarte plenamente en Dios cuando tu mente está nublada, y por eso intenta confundirte a través de manipulaciones demoníacas. Puedes sentirte inusualmente agotado cuando intentas rezar en un lugar así. No te dejes engañar pensando que es solo cansancio. Es una resistencia espiritual destinada a impedir que te involucres en la guerra a través de la oración. La presencia de actividades demoníacas crea una atmósfera de opresión, y cuando estás expuesto a ella, te resulta difícil vivir con fuerza espiritual. Para minar tu fuerza espiritual, el diablo también trae desánimos que parecen casi insoportables. Mira el estado de David en 1 Samuel capítulo 30. Perdió tanto por los ataques del enemigo que él y la gente que estaba con él cayeron en un estado de depresión. El diablo sabía que todo lo que David tenía que hacer era orar y hacer preguntas a Dios. Hizo todo lo posible para evitar que David estuviera en el estado de ánimo adecuado para hacerlo. Quizá usted también haya experimentado pérdidas en un nuevo lugar al que se mudó.
Podría ser una pérdida que le llegue muy cerca del corazón. No piense en ellas como sucesos naturales. Es porque el diablo sabe que usted tiene una poderosa fuerza espiritual en el lugar de las oraciones y está tratando de impedirle ejercer su autoridad. Lo que lo hace aún más peligroso es que, con el tiempo, puede que empieces a adaptarte si no tienes cuidado. Te acostumbras a la atmósfera espiritual que te rodea, y lo que antes veías como opresivo, ahora te parece normal. Dejas de resistirte y de rezar. Cuando te das cuenta de lo que ha pasado, tu vida de oración se ha vuelto casi inexistente y te sientes alejado de Dios. Por eso es tan importante reconocer cuando te encuentras en un entorno espiritualmente opresivo y actuar. La oración es tu salvavidas, y el enemigo lo sabe. Si puede impedirte rezar, sabe que puede impedirte caminar en la plenitud del poder de Dios. Pero este video es tu llamada de atención para luchar y reclamar tu lugar ante Dios mientras rezas. Número 2. Restricción de la práctica espiritual y la verdadera adoración a Dios. La opresión espiritual también se manifiesta a través de restricciones contra la verdadera adoración a Dios. Cuando te encuentres en un entorno en el que la gente se opone activamente a la verdadera adoración a Dios, es posible que te cueste rezar. Esta restricción puede adoptar muchas formas. Puede venir en forma de restricciones contra la expresión de la fe en tu lugar de trabajo, prohibiciones de la adoración pública o incluso políticas gubernamentales contra actividades que fomenten la fe de los creyentes. Daniel experimentó este tipo de restricción contra la verdadera adoración a Dios en Babilonia. En el capítulo 6 de Daniel, se promulgó una ley en la tierra que decía que nadie debía rezar a ningún otro Dios que no fuera el rey Darío. Esta ley se hizo específicamente para meter a Daniel en problemas. Imagínese lo aterradoras que eran las consecuencias de desobedecer la ley. Lo arrojarían al foso de los leones si rezaba a Dios. Si Daniel hubiera permitido que la amenaza lo afectara, no habría podido rezar por la nación de Israel como lo hizo. Tal como se vio en el caso de Daniel, una de las formas más significativas en que la represión espiritual afecta su vida de oración es a través del miedo. Por desgracia, a diferencia de Daniel, muchas personas ceden ante el miedo a las consecuencias. Cuando te encuentras en un entorno en el que se desaconseja o incluso se castiga expresar tu fe, te asustas. Te asusta quién te está observando y las consecuencias que pueden derivarse de practicar abiertamente tu fe. En lugar de abrir libremente tu corazón a Dios, empiezas a susurrar oraciones apresuradas o a evitarlas. Puede que te convenzas de que rezarás más tarde, pero la mayoría de las veces, ese momento nunca llega. Cuando te encuentras en un entorno en el que la expresión de tu fe está restringida, empiezas a cuestionarte si tu fe realmente merece la pena. Puedes sentir que tus oraciones son ineficaces o que Dios ya no está contigo. Esto no se debe a que se haya alejado, sino a que la restricción que te rodea ha construido un muro invisible entre tu corazón y la confianza que una vez tuviste en Dios. Si te encuentras en un lugar donde se desalientan las conversaciones espirituales o donde no hay una comunidad de creyentes que te apoye, es posible que te sientas solo en tu fe. La ausencia de compañerismo debilita tu fe. En la Biblia, vemos que se anima a los creyentes a reunirse, a orar juntos y a fortalecerse unos a otros. Cuando te encuentras en un entorno que lo impide, te pierdes una fuente esencial de aliento que Dios proporciona a los creyentes. Sin la fuerza colectiva de otros creyentes, la oración personal se vuelve más difícil. En algunos entornos, esta restricción espiritual no se produce por oposición directa, sino por distracciones abrumadoras. Puede que te encuentres en un entorno con una cultura que prioriza el trabajo, el entretenimiento y el éxito personal sobre la verdadera adoración a Dios. En un lugar así, la oración se siente como algo que debes encajar en tu apretada agenda en lugar de ser tu prioridad.
Con el tiempo, la distracción de tu entorno te empujará a dejar de estar en comunión con Dios. Cuando no puedes expresar tu fe abiertamente y te enfrentas constantemente a la oposición, el enemigo también aprovecha esta oportunidad para sembrar mentiras en tu corazón para impedir que ores. Te dirá que Dios no escucha y no está contigo. Cuanto más escuches estas mentiras, más débil será tu fe y tu voluntad de orar. Amado, tal vez te preguntes, ¿qué debes hacer si tu entorno influye de esta manera en tu comunión con Dios? ¿Tendrías que dejar tu trabajo o tu hogar? ¿Tendrías que dejar tu país para recuperar tu conexión con Dios? No tienes por qué hacer esto. Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrir cómo Dios quiere que afrontes los obstáculos que te hacen luchar para rezar. Ahora, veamos otra forma en que se manifiesta la opresión espiritual para impedirte rezar en algún entorno. Número 3. Prevalencia de prácticas pecaminosas e impías. Cuando estás en un entorno en el que prevalecen prácticas pecaminosas e impías, tu sensibilidad espiritual se enfrenta a un ataque constante. Esto se debe a que la atmósfera en esos lugares promueve y normaliza el pecado. Hace que parezca que la rectitud es lo incorrecto en lugar de la norma. En un lugar donde se celebra la inmoralidad y la rebelión contra Dios, te resultará difícil mantener una vida de oración fuerte y constante. Te vuelves insensible a sus efectos cuando estás continuamente expuesto al pecado sin resistir activamente su influencia. Las cosas que antes turbaban tu conciencia se vuelven más fáciles de ignorar. Escuchas conversaciones inapropiadas, presencias acciones corruptas y ves a personas que se entregan a la impiedad, pero ya no te escandaliza. Esto se debe a que tu entorno te ha vuelto complaciente debido a tu interacción con la impureza. Cuanto más sucede esto, más se endurece tu corazón, y un corazón endurecido lucha por conectar con Dios en la oración. Lo que una vez te hizo arrodillarte en arrepentimiento, ahora apenas te conmueve, y antes de que te des cuenta, tu vida de oración se debilita. Otra forma en que un entorno pecaminoso afecta a tu capacidad de orar es a través del compromiso espiritual. Cuando el pecado te rodea, constantemente te presenta opciones para pecar. Puedes empezar haciendo compromisos aparentemente inofensivos, riéndote de chistes inapropiados, tolerando entretenimiento impío o participando en conversaciones que no honran a Dios. Al principio, parece que simplemente estás tratando de encajar, pero pronto, estos compromisos construyen una barrera entre tú y Dios. Empiezas a evitar la oración porque sientes el peso del compromiso en lo más profundo. La culpa comienza a instalarse y en lugar de correr hacia Dios en arrepentimiento, te retraes, sintiéndote indigno o reacio a orar. El enemigo también aprovechará este momento de debilidad para alimentarte con mentiras. Te dice que estás demasiado lejos, que Dios está decepcionado de ti y que tus oraciones son ineficaces. Un entorno pecaminoso también afecta a tu vida de oración al intentar cambiar tu percepción de Dios. Cuando la impiedad es la norma donde estás, te encuentras constantemente rodeado de personas que tergiversan la verdad de la palabra de Dios. Pueden ser personas que se burlan de tu fe, cuestionan la existencia de Dios o desafían abiertamente su autoridad. Su falta de referencia a Dios puede influir en tu forma de pensar si no tienes cuidado. Podrías cuestionarte si Dios escucha las oraciones o si la rectitud realmente importa. Tu interacción con personas en tales lugares hace que las oraciones parezcan innecesarias o tontas porque estás rodeado de razonamientos mundanos. Te sientes tonto cuando abres la boca para rezar, porque estás constantemente rodeado de personas que se jactan de logros históricos sin rezar. Te hacen sentir que rezar a Dios muestra debilidad y pereza. El orgullo es otro resultado de un entorno pecaminoso que dificulta la oración. Cuando estás constantemente expuesto al pecado,
sobre todo en una cultura que promueve la autosuficiencia y la independencia de Dios, el orgullo comienza a echar raíces en tu corazón. Puedes empezar a creer que puedes manejar la vida solo, que no necesitas rezar con tanta frecuencia o que la presencia de Dios no es importante. Esta autosuficiencia es peligrosa porque la oración es un acto de entrega que reconoce tu dependencia de Dios. Este cambio de perspectiva hará que te resulte difícil rezar con fe. Con el tiempo, pasarás de un estado de inconsistencia a perder todo deseo de comunicarte con Dios en la oración. Fíjate en la historia de Lot en Génesis, capítulos 18 y 19. Era un hombre justo cuya alma estaba contaminada por la corrupción de Sodoma. Vea lo que la Biblia dice de él en 2 Pedro 2, versículos 7 y 8. Y si rescató a Lot, un hombre justo, que estaba angustiado por la conducta depravada de los inicuos, porque ese hombre justo, viviendo entre ellos día tras día, fue atormentado en su alma justa por las acciones inicuas que vio y oyó. Mientras Abraham intercedía fervientemente por la gente de Sodoma y Gomorra, Lot estaba tan influenciado por la pecaminosidad que le rodeaba que ni siquiera podía interceder por la salvación de su familia. No hay ningún registro bíblico de que Lot construyera un altar a Dios como hizo Abraham. Quizás había aprendido de Sodoma y Gomorra que su intelecto por sí solo era suficiente para hacer frente a cualquier situación. Esto demuestra lo profunda que puede ser la influencia de la impiedad. Es absolutamente contrario a la naturaleza de Dios estar en comunión con la impureza y el pecado. Por lo tanto, si te encuentras en un lugar que no propicia su presencia, puede que te resulte difícil conectar con Él a través de la oración. En su relación con los israelitas, Él les advertía constantemente contra la impureza y la conexión con naciones pecaminosas. Un entorno pecaminoso también influye en tus deseos y prioridades. Tus valores e intereses cambian lentamente cuando pasas mucho tiempo en lugares impíos. La oración requiere un corazón que anhele a Dios, pero cuando tus deseos se ven modificados por el pecado, el hambre de su presencia se desvanece. En lugar de acercarte a Dios, es posible que te encuentres evitando la oración. Amado, cuando luchas por orar en ciertos lugares, independientemente de lo larga o corta que sea tu estancia, las consecuencias van mucho más allá de la mera dificultad para comunicarte con Dios. Cuando tu conexión con Dios en la oración se debilita, los efectos se manifiestan en casi todos los ámbitos de tu vida. Aparte de la sequedad espiritual mencionada al principio de este video, no poder rezar aumenta la vulnerabilidad a la tentación. Las tentaciones a las que antes parecía fácil resistirse se vuelven más atractivas, y es posible que te encuentres haciendo concesiones que nunca pensaste que harías. Jesús advirtió a Pedro que Satanás desea tentarlo, pero que ha orado por él para que su fe no decaiga. Así que, sin la oración, caemos fácilmente en las tentaciones. Sin la protección de la oración, tu capacidad para resistir las presiones del pecado disminuye. Antes de que te des cuenta, puedes involucrarte en pensamientos, hábitos o acciones que contradicen tu fe. Así como los músculos crecen con el ejercicio, tu fe se fortalece con la oración y la victoria sobre las tentaciones. Pero cuando no puedes orar, tu crecimiento espiritual se estanca. Puedes encontrar que tu comprensión de la palabra de Dios se vuelve superficial y tu hambre de justicia se debilita. Imagina tener que tomar una decisión esencial mientras luchas en oración. Es posible que no estés seguro de qué pasos tomar y que tengas que confiar en tu entendimiento en lugar de buscar el consejo divino. Esto puede llevar a errores que podrían haberse evitado si hubieras mantenido tu conexión con Dios a través de la oración. Otro efecto de la dificultad para orar es la pérdida de paz que conlleva. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, revela que la oración es una forma poderosa de proporcionar paz en medio del caos y ofrecer consuelo en momentos de angustia. Pero cuando te encuentras en un lugar en el que te cuesta orar,
esas cargas seguirán pesando en tu corazón. Con el tiempo, se manifiesta como frustración o incluso depresión. Esta pérdida de paz también puede afectar a tus interacciones con las personas. Comunicarte con Dios en la oración te ayuda a aprender el carácter de paciencia y amor de Cristo. Pero cuando estás desconectado espiritualmente, puedes irritarte más fácilmente y ser menos indulgente. No poder orar también conduce a la pérdida de oportunidades divinas. A veces, Dios desea alinearte con sus planes, pero si tienes dificultades para orar, puedes perderte lo que Dios está haciendo. La oración te posiciona para recibir citas divinas, te abre los ojos a los dones que son de Dios y te ayuda a discernir las falsificaciones del diablo. Cuando no puedes orar, los que te rodean pueden notar tu falta de fuego espiritual. Puede resultarte más difícil animar a los demás, hablar con valentía o vivir de una manera que refleje la presencia de Dios. Una vida desconectada de la oración lucha por inspirar fe en los demás, porque incluso su fundamento, la comunión con Dios, es defectuoso. Amados, no deben aterrorizarse por estos ataques demoníacos. Esto se debe a que tienen un Dios que es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Él está ahí con ustedes donde quiera que vayan. Además, su poder no está limitado a ninguna ubicación geográfica. Él es tan fuerte en la ciudad como en el pueblo. ¿No es Él el creador de todo el cielo y la tierra? Como hijo suyo, ¿crees que Dios te verá pasar por todo esto solo? Imposible. Significas mucho para Él. Por eso, Él ha garantizado que estará contigo. Él es Emmanuel, es decir, Él está siempre contigo, en casa o en el extranjero. ¿Adivina qué? Él también te ha capacitado y te ha dado poder para las hazañas. Eres un hombre con una misión, y aquel que te ha enviado te ha dado poder. Sí, cada lugar al que vas es un campo de misión para ti. No tienes que ser llamado, especialmente en ciertas oficinas. Mientras seas cristiano, has sido llamado a llevar la buena nueva de las obras redentoras de Jesús. Has sido llamado al ministerio de la reconciliación. Cualquier montaña de influencia que Dios te haya enviado es una plataforma para hacerlo. Ya seas un hombre o una mujer de negocios, un abogado, un médico, etc. Recuerda que la Biblia dice que fuiste creado para su gloria. Por lo tanto, todo lo que haces es para su propósito. Puedes estar seguro de que cuentas con su respaldo para realizar esta tarea. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías, capítulo 1, versículos 18 a 19. Dijo: Hoy te he hecho una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce, para que te mantengas firme contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus funcionarios, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo y te rescataré, declara el Señor. ¿Lo ves? Estas son las palabras de Dios para ti también. Él te ha dado la autoridad para resistir al diablo. Ya ha dicho que nada te hará daño. Dios te ha dado esta gran autoridad. Ya estaba advertido de que lucharían contra ti, pero dijo que no te vencerían. La palabra de Dios también dice que así como las montañas rodean Jerusalén, el Señor rodea a su pueblo ahora y para siempre. Amados, sepan que no están sin defensa, no están sin ayuda. El Dios que está de su lado es terrible. Él es fuerte y poderoso. Nadie se atreve a tocarlos. Esto se debe a que ustedes son la niña de sus ojos. Solo pueden intentarlo. Sin embargo, no pueden resistirse a ustedes. Jesús derrotó al diablo y a sus agentes hace años. Incluso antes de que ustedes nacieran, los exhibió públicamente. Una y otra vez, ha demostrado su compromiso de cumplir su promesa. Así que, amados, incluso cuando tengáis dificultades para orar, en esos momentos en los que sentís que no lo habéis hecho lo suficientemente bien, Él sigue sin abandonaros.
su Espíritu ora fervientemente por vosotros. Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir en la oración, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Sin embargo, esto no debería hacerte perezoso y complaciente. Tienes que cooperar con Dios desempeñando tu papel. Este video no solo expone las verdades sobre tu lucha por orar, también sabrás cómo liberarte de esta fortaleza demoníaca. Sigue mirando mientras aprendes 5 cosas que debes hacer. En primer lugar, sigue orando. Amados, el antídoto contra la falta de oración es orar. No esperes a tener ganas. Ora incluso cuando no tengas ganas de orar. No será fácil. Sin embargo, valdrá la pena. Dios puede hacer todo por ti, pero tú serás quien abra la boca para orar. Él no puede hacerlo por ti. La Biblia lo establece. En Isaías, capítulo 40, Dios es presentado como alguien que fortalece al cansado. Él es quien aumenta el poder de los débiles. Los poderes territoriales pueden minar tu energía y fuerza espiritual, dificultando tu oración. Pero la Biblia dice que, si esperas en el Señor, en el lugar de oración, tu fuerza se renovará. Te elevarás con alas como un águila. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que te elevarás hasta un lugar donde las manos del enemigo no puedan alcanzarte. Así es como el águila lucha contra la serpiente. La serpiente es uno de los enemigos del águila. Así que, en lugar de luchar contra la serpiente en el suelo, el águila la levanta y vuela alto. Esto se debe a que la serpiente tiene ventaja en el suelo. Sin embargo, pierde fuerza a medida que vuela alto debido a la falta de oxígeno. Al hacer esto, el águila gana la batalla contra la serpiente. ¿Sabes que lo mismo se aplica a ti? Las fuerzas territoriales solo pueden tener poder sobre ti cuando estás a nivel del suelo. Quizás te preguntes, ¿qué significa estar a nivel del suelo? Esto significa un estado de falta de oración cuando tu altar está frío. Sin embargo, cuando rezas, la Biblia dice que te elevas. Cambias de nivel en el reino espiritual. Llega un punto en el que las flechas de estas fuerzas malignas ya no pueden alcanzarte. Entonces, triunfarás sobre estas fuerzas oscuras. Además, cuando te acercas al trono de Dios orando, hay un suministro masivo del Espíritu de gracia y súplica. El Espíritu Santo te lleva. La ayuda se libera y te sorprenderás de lo lleno de energía que te sientes. En Getsemaní, Jesús estaba profundamente afligido y agonizante. No era un buen momento para orar, por así decirlo. Sin embargo, oró. Oró tan bien que la Biblia compara el sudor que brotaba de su cuerpo con gotas de sangre. A pesar de su angustia y profunda tristeza, la Biblia relata que un ángel vino y lo fortaleció. Amado, el Salvador está esperando que abras tus brazos. La oración no siempre será interesante al principio, pero empieza de todos modos. Sumérgete en una adoración intensa. Puedes escuchar una oración cargada por un ministro ungido para agitar tu espíritu. Acércate con valentía al trono de la gracia de Dios. Y tal como dice la Biblia, encontrarás ayuda, que encuentres ayuda. En segundo lugar, busca ayuda en la compañía de los creyentes. Amados, lo primero que deben hacer cuando llegan a un nuevo territorio es identificar a los creyentes que hay allí en oración. Deben entender que Dios tiene hijos e hijas como ustedes en todas partes, sin importar la raza, el color, el idioma, la tribu o el estatus. Dios tiene representantes en todas partes. Al igual que el diablo también tiene representantes en todas partes. Un creyente en su nueva ubicación no es menos creyente en su ubicación anterior.
La Biblia dice una fe, un Señor, un bautismo. Además, Dios no hace acepción de personas. Todos los que creen en Jesús son iguales ante Dios. Amados, no es una debilidad buscar el apoyo de otros creyentes. ¿Recuerdan cómo Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés? Durante la época de Moisés, los amalecitas atacaron a los israelitas en el desierto. Fue un momento de gran angustia. Entonces, Moisés le dijo a Josué que dirigiera el ejército de Israel. Luego, como protección espiritual, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina. Se descubrió que mientras Moisés tenía las manos en alto, Israel prevalecía. Pero cuando se cansó y las bajó, Amalec tomó la delantera. Es humano estar cansado, ¿verdad? Tener que levantar las dos manos al aire. Aarón y Hur no se limitaron a sentarse a ver cómo se desarrollaban las cosas. Entraron en acción. Pusieron una piedra debajo de él para que pudiera sentarse en ella. Además, con Aarón sosteniendo una de las manos de Moisés y Hur sosteniendo la otra, las manos de Moisés se mantuvieron firmes hasta el atardecer. Gracias a su apoyo, Israel ganó la batalla. ¿Puedes ver la importancia de la intercesión? La Biblia dice que uno perseguirá a 1000 y dos pondrán a 10,000 a pelear. ¿Puedes ver la progresión? Quizás quieras preguntar cómo se aplica esto a ti. Significa que si solo puedes derrotar a un demonio territorial asignado a ti cuando estás de acuerdo con otra persona en las oraciones, tus oraciones tienen un efecto dominó. Amados, uno de los poderes que Jesús le dio a la iglesia es el poder de orar juntos. Si tan solo pudieran utilizar este poder, se sorprenderían de los resultados. Jesús dijo enfáticamente que si dos personas están de acuerdo en cualquier cosa, Dios lo hará. Énfasis en cualquier cosa. Por eso no pueden permitirse estar aislados. El diablo intentará arrastrarlos al aislamiento, pero no estén de acuerdo. Por favor, no caigan en la trampa. Puede que te haga ver las debilidades e imperfecciones de tu pastor o de algunos miembros de la iglesia y te haga sentir que la iglesia no es un lugar en el que estar. Por favor, no caigas en la trampa. Recuerda, Jesús está trabajando en su iglesia. El apóstol Pedro estaba en prisión a la espera de ser procesado. Sin embargo, la Biblia dice que la iglesia oró fervientemente por Pedro por la noche. Por desgracia, ocurrió un milagro. Dios envió un ángel para rescatar a Pedro. De hecho, se hace disponible un poder tremendo cuando los creyentes se unen para orar. Aparte de esto, estar en compañía de creyentes te sacude la frialdad y la falta de oración. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 a 12, dice que dos son mejores que uno, porque tienen un buen retorno por su trabajo. Si uno cae, su amigo puede ayudarlo a levantarse. Pero pobre del hombre que cae y no tiene a nadie que lo ayude a levantarse. Además, si dos se acuestan juntos, se mantendrán calientes. Pero, ¿cómo puede uno mantenerse caliente solo? Aunque uno pueda ser dominado, dos pueden defenderse. Una cuerda de 3 hebras no se rompe rápidamente. Bajo la unción corporativa, te refrescas y te energizas. Así que, mantente conectado. Gracias a Dios por los avances tecnológicos. Ya no hay excusa para descuidar la reunión de los santos. Opta por una opción virtual si estás tan ocupado que no puedes asistir a reuniones espirituales físicas. No hace falta decir que es más ventajoso estar plantado en la iglesia local. Asegúrate de que estás cubierto. En tercer lugar, asegúrate de que estás en la posición correcta con Dios. Como hijo amado de Dios, Él ha construido un muro de fuego a tu alrededor. Estás fuertemente protegido. Sin embargo, solo puedes permanecer bajo este escudo viviendo una vida santa. El pecado te hace susceptible a los ataques demoníacos. La Biblia dice que quien atraviese el muro puede ser mordido por una serpiente. Atravesar un muro
simboliza aquí violar la protección de Dios. Por otro lado, la serpiente representa los ataques demoníacos o las consecuencias de la desobediencia. Esto confirma aún más que cuando pecas contra Dios, te expones a los ataques del enemigo. Sin embargo, cuando te mantienes dentro de la voluntad de Dios y le obedeces, te mantendrás dentro de los muros de la protección de Dios. Amados, como un león rugiente, el antiguo vagabundo, el diablo siempre está buscando lagunas para atacar. ¿Recuerdan la historia de Job? El diablo no pudo entrar debido al muro de fuego que Dios había levantado a su alrededor. Esto se debió a que Job era perfecto e irreprochable ante Dios. ¿Cómo creen que Satanás sabía que Job tenía muros de fuego a su alrededor? Quizás había intentado tocarlo a veces sin número, pero siempre fracasando. Amados, ¿saben con qué frecuencia el diablo ha intentado afligirlos también? Pero no importa cuánto lo intente, no tendrá éxito si ustedes permanecen bajo el dosel del Dios Todopoderoso. Amados, cada territorio tiene algunos pecados predominantes. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra son conocidas por la inmoralidad sexual y la maldad. La idolatría, la hechicería y la opresión prevalecían en Egipto. El orgullo y la mundanalidad, incluida la idolatría, se asocian con Babilonia, etc. Esta es una táctica que el enemigo ha estado utilizando para mantener cautivos a los ciudadanos. Liberarse de tal dominio demoníaco es liberarse del pecado predominante. Como se suele decir, únete a ellos si no puedes vencerlos. Invariablemente, si quieres vencerlos, no te unas a ellos. ¿Sabes que Lot y su familia fueron rescatados de la destrucción de Sodoma y Gomorra gracias a la intercesión de Abraham y porque no participaron en los pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdas que las hijas de Lot eran vírgenes? Además, en esa historia descubrirás que Lot detestaba la homosexualidad. Esto quiere decir que el diablo se esforzará por seducirte con pecados y tentaciones, pero asegúrate de decir que no. Quizás hayas caído, pero nunca es demasiado tarde para volver sobre tus pasos. Los brazos amorosos del Salvador están extendidos para recibirte. Debes saber que te lanzará diferentes ataques, desplegará otras estrategias y medios si uno demuestra que no funciona. Pero la gracia de Dios puede evitar que caigas. Además, tómate en serio la comunión. Hay mucho poder en la Santa Comunión. Esto se debe a que te conecta con la victoria de Jesús en la cruz. En la cruz, Jesús derrotó al diablo y a todos sus demonios, haciendo de la sangre de Jesús el arma definitiva contra la esclavitud demoníaca. Así que, cuando participas de la comunión, refuerzas tu libertad en Cristo. ¿Sabes por qué un pacto de sangre es poderoso? Mira Levítico, capítulo 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Significa que la vida de Jesús está en su sangre. Si este es el caso, cuando participas en la comunión, participas de la vida de Dios. Esta es una vida que está más allá de lo físico. Es una vida extraordinaria. Ningún demonio puede manipularte cuando tienes esta vida dentro de ti. Por lo tanto, significa que solo aquellas cosas que le pueden pasar a Jesús te pueden pasar a ti. La oración se convierte en un estilo de vida porque esta vida te da poder. Ya no lucharás como solías hacerlo. Por último, despliega la palabra de Dios como tu escudo. ¿Recuerdas cómo venció el Señor Jesús a Satanás? Fue por la palabra de Dios. Todas sus convicciones se basaban en la palabra escrita de Dios. Amados, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. En una de las cartas de Pablo a los Efesios, la palabra de Dios se describe como la espada del Espíritu. Debes saber que la comparación de la palabra de Dios con una espada estuvo influenciada por el lenguaje
y el contexto cultural de la época. Entonces, la mayoría de los soldados usaban una espada. Tiene dos funciones. Sirve como arma ofensiva y defensiva. Como arma ofensiva, la espada se usa para atacar, golpear y derrotar a un oponente. Como arma defensiva, puedes usar la espada para bloquear los ataques del enemigo. Esto quiere decir que la palabra de Dios es un arma poderosa tanto para protegerte de tus enemigos como para atacarlos. La palabra de Dios es la autoridad de Dios. Dios le da tanta importancia a su palabra, incluso por encima de su nombre. Una forma de apoderarse de un territorio es declarando la palabra de Dios sobre ese territorio. Recuerda que la palabra de Dios creó el mundo. Puedes alterar cualquier cosa en una atmósfera confesando y declarando la palabra de Dios. ¿Sabes también que la palabra de Dios te lleva a orar? Sí, lo hace. Cuando estudias la palabra de Dios, tu fe aumenta. Tu espíritu se enciende. Entonces te verás a ti mismo rompiendo en oraciones. La palabra de Dios también te dirige a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando oras de acuerdo con la voluntad de Dios, ningún demonio puede detener tus oraciones. Dios atenderá tales peticiones. La Biblia establece esto. Dice que Él te escucha si pides algo de acuerdo con la voluntad de Dios. Si quieres que Dios responda siempre a tus oraciones, entonces busca en las Escrituras para conocer su voluntad en todo momento. Amados, hay una invitación abierta para que cualquiera que tenga sed venga y beba agua. Dios está extendiendo su brazo salvador hacia ti hoy. Él quiere ayudarte. ¿Cooperarás con Él? Si es así, entonces di estas oraciones de todo corazón. Levántate como el águila que eres y vuela a una altura más allá de tus enemigos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por el don de la oración. Gracias por el privilegio de orarte sobre mis deseos y necesidades. Gracias por abrirme los ojos a profundos misterios. Ahora, el diablo ya no puede engañarme. Te exalto, Jesús. Por favor, sé glorificado. Mi Señor y Salvador, por favor, perdóname por mis malas acciones. Perdóname por cualquier pecado que bloquee mi capacidad de orar eficazmente y límpiame. Tu palabra dice que cualquiera que ascienda a tus colinas debe tener un corazón limpio y puro. Reconozco que no cumplo con esto. Por favor, Señor, perdóname. Sé misericordioso conmigo, Jesús, según tu amorosa bondad. Por favor, deja que tu sangre me purifique de toda influencia satánica y demoníaca. Invoqué la sangre de Jesús sobre mi vida y todo lo que me concierne. Señor Jesús, si sin saberlo he permitido el acceso demoníaco a través de mis palabras, acciones y asociaciones, por favor, Señor, renuncio a ellas hoy. Rompo todo pacto que tengo con el poder de las tinieblas por el poder en la sangre de Jesús. Me libero de las fortalezas demoníacas. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda influencia demoníaca en este lugar que obstaculiza mi capacidad de orar. Tu palabra dice que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Señor, ato a todo demonio territorial, ato a todo espíritu de pereza, cansancio y pesadez que intenta sabotear mi oración. Rompo todo yugo de opresión y represión por el poder de la unción. Invoco la sangre de Jesús sobre mí, mi habitación, mi negocio y todo lo que me pertenece. Libero la presencia de Dios en mi atmósfera. Me impregno de la presencia de Dios y llevo la presencia de Dios a donde quiera que vaya. Padre Celestial, sé que la oscuridad no puede resistir tu luz, así que te pido que me ilumines con tu luz. Refuto el poder de la oscuridad en este territorio. Me pongo toda la armadura. Señor, te pido que pongas tu escudo sobre mí. Por favor, hazme intocable para el reino de las tinieblas. Soy tu ungido. Por lo tanto,
Me niego a ser víctima de los demonios. Tengo la vida de Dios dentro de mí. Estoy libre de manipulaciones e influencias demoníacas. Señor, te pido que reconstruyas tu valla de fuego a mi alrededor. Por favor, cierra todas las puertas traseras del enemigo en mi vida. Por favor, no permitas que el diablo vuelva a entrar en mi vida. Por favor, Señor, rodéame de portadores de cargas. Tu palabra dice que el hierro afila el hierro. Por favor, ayúdame durante este periodo de mi vida. No permitas que esté solo. Me pongo toda tu armadura. Puedo resistir todas las artimañas de los enemigos. Me mantengo firme para resistir al diablo. Decreto que no soy de los que retroceden hacia la perdición. Señor, por favor, hazme un portador móvil de tu presencia. Por favor, despliega a tus ángeles guerreros para que estén en alerta. Dame la victoria total sobre los enemigos. Señor Jesús, por favor, derrama tu fuego fresco sobre mi altar. Por favor, dame aceite para mi lámpara. Te pido que me ayudes a no apagarme. Expulso a todo espíritu territorial que bloquee las oraciones de las personas. Cubro mis oraciones con la sangre de Jesús. Recibo la gracia de permanecer en el lugar de la oración. Y mientras te espero, Señor, renueva mi fuerza, por favor. Ayúdame a volar alto a una altura que mi enemigo no pueda alcanzar. Por favor, ayúdame a disciplinarme para poder ser un buen soldado. Te pido que me ayudes a priorizar el compañerismo contigo más que cualquier otra cosa. Está escrito que el nombre del Señor es una torre fuerte. Los justos corren hacia Él, y Él salva. Dulce Jesús, déjame encontrar refugio en tu nombre. Por favor, deja que tu nombre trabaje para mí. Por favor, sé mi escudo y mi protección. Sé mi roca y mi escondite. Señor, cambio mi debilidad por tu fuerza. Te pido que... Gracias, Jesús, porque soy libre. Creo que estoy exento del mal por la preciosa sangre de Jesús. Sé que me has escuchado. Sé que mi fervor ha vuelto y disfruto de la comunión contigo más que nunca. Gracias, Señor Jesús, porque he orado en el nombre de Jesús. Amén. Espero que te sientas renovado. Toma nota, querido Hijo de Dios. Así como un paquete de azúcar atrae a los insectos, de la misma manera, la gracia y los depósitos de Dios en tu vida atraerán ataques. Pero no estás sin ayuda. Los innumerables ángeles de Dios que sobresalen en fuerza están en guardia solo para ti. Pero necesitas poner en práctica todo lo que has aprendido en este video. ¿Estás listo para desempeñar tus papeles? ¿O quieres que el diablo te venza? Dios no lo quiera. El diablo sabe lo poderosa que es la oración. No puede resistir las energías divinas que generas mientras rezas. Sabe que tus oraciones pueden detener sus actividades. Esta es la razón por la que te impide rezar. Amados, no cedáis a los planes del enemigo. La palabra de Dios dice que poseeréis todo aquello que pisen las plantas de vuestros pies. Así que, levantaos, ceñid vuestros lomos y conquistad más territorios para vuestro rey. Sabed esto. Las tormentas pueden arreciar, pero Dios es más grande. A todos los que siguen observando, gracias por formar parte de esta familia llena de fe. Comparte este video y cuéntanos cómo te ha llegado. Que Dios derrame sus bendiciones sobre ti en abundancia.